Cautivados por la palabra. Seguimos leyendo el Evangelio según San Marcos, recorriendo su camino, ahora con nuevos personajes. Los 12, los parientes de Jesús, los escribas. Estamos cautivados por la palabra cada día más y queremos que esa palabra configure nuestras vidas y nos llene de ilusión para el camino. Bienvenidos. Jesús se retiró con sus discípulos hacia el mar, y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran muchedumbre, al oír lo que hacía, acudió a él. Entonces, a causa de la multitud, dijo a sus discípulos que le prepararan una pequeña barca para que no le aplastara. Repasamos dónde estamos en el Evangelio según San Marcos. Tenía dos grandes secciones, ¿os acordáis? Capítulos 1 al 8, Jesús como Mesías. Y a partir del capítulo 8 hasta el 16, hasta el 15 al final, Jesús como Hijo de Dios, su vida a Jerusalén. Algunos investigadores dicen que luego dentro de esas dos grandes partes podemos establecer otros bloques, otras secciones, que casi siempre empiezan con un sumario y continúan con una escena de discipulado. Nosotros tenemos en esta primera parte, podríamos, después de los prolegómenos, ¿verdad?, presentación de Jesús, tenemos una primera sección que ya hemos trabajado, que había un sumario, ¿os acordáis? Versículos 14 al 15, después la llamada de los 4 discípulos y luego el resto. Después tenemos en 3.7, tenemos también un pequeño sumario y después también la elección de los 12, otra llamada de discipulado. Después se continúa hasta un momento final en el que aparece también una reacción en la patria de Jesús. Y después tenemos un brevísimo sumario en el versículo 6b y después también el envío de los discípulos y luego se desarrolla hasta el final cuando Pedro confiesa a Jesús como Mesías. Por lo tanto, estas tres secciones comienzan siempre igual, sumario y texto de discipulado. Por tanto, también en la estructura del Evangelio según San Marcos ha querido el autor darnos un mensaje. Es decir, ¿qué estructura la vida de Jesús? ¿Qué estructura los momentos en que se divide su camino? Las escenas de discipulado. Es un mensaje que nos dice la relación Jesús-discípulos es la clave del Evangelio. San Marcos no se fija solo en lo que Jesús hizo, sino en lo que Jesús hizo en relación con sus discípulos, porque se trata de ser discípulo de Jesús para estar presente cuando Él habla y dice y de esta forma aprender a seguirle. Ahora vamos a pasar a analizar algunos elementos, algunas escenas de esta segunda sección. Avanzamos. Subió al monte y llamó a los que él quiso. Cuando estuvieron junto a él, creó un grupo de 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. Creó a los 12, a Simón, a quien llamó Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Vamos a fijarnos en algunos textos del capítulo 3 de San Marcos.
Después de un sumario, Jesucristo predicando, expulsando demonios, aparece que sube al monte, un lugar solemne, un lugar religioso, para elegir a 12. Es decir, de entre los discípulos que le siguen, Jesús va a constituir, a instituir un grupo especial de 12. Se nos ponen sus nombres. Y además es de forma solemne, porque dice literalmente, hizo 12, creó 12, instituyó 12. Es más, tenemos varias listas de los 12 apóstoles, también en otros sinópticos, en Hechos de los Apóstoles, y no siempre coinciden en los nombres, pero siempre coinciden en el número. Por tanto, Jesús quería que fueran 12. ¿Por qué hizo este acto Jesús? ¿Por qué, además de llamar discípulos, instituyó 12, que podemos llamar apóstoles, pero los 12? Pues ya hemos dicho que Jesucristo viene a inaugurar el reino con palabras y obras. Y en esas obras, además de los milagros, están las comidas, por ejemplo, y también los actos simbólicos. Los profetas en el Antiguo Testamento realizaban actos simbólicos para dar un mensaje. Pues este es uno de los actos simbólicos de Jesús, como también el lavatorio de pies. Y Jesucristo se rodea de un grupo de 12. ¿Y qué significa el número 12 en el Antiguo Testamento? Porque Jesús tiene la mentalidad, también sus discípulos y oyentes del Antiguo Testamento. El número 12 está claro que significa las 12 tribus de Israel. Por tanto, Jesucristo tiene voluntad de instituir, de inaugurar el pueblo nuevo del reino de Dios. Las tribus de Israel. Jesucristo está constituyendo un nuevo pueblo con sus dirigentes, los 12, ¿verdad? Bien, entonces muchos dicen de dónde brotará el que actualmente en la Iglesia haya institución sacerdotal, los obispos, pues de aquí. Es decir, Jesucristo ha querido un pueblo estructurado, diríamos jerarquizado. Entonces, en su voluntad de elegir a 12 está el origen de la institución ministerial en la Iglesia. Después, en la última cena les dará una misión, pero ya desde aquí Jesucristo distingue entre discípulos, discípulas, que son todos, y los 12, un grupo especial que tiene una misión específica, como ahora veremos. Además está claro que esto de los 12 es una cuestión histórica de Jesús, porque la Iglesia primitiva no lo habría inventado para qué. Aparecen muchos textos antiguos en San Pablo, en San Marcos, en San Juan, aunque menos, pero aparece en San Juan, y también luego en la Iglesia primitiva no pintaron mucho los 12, sino más bien algunos apóstoles sueltos. Por tanto, los criterios de historicidad se cumplen perfectamente en esta institución. Jesús tuvo una voluntad al elegir 12 apóstoles, al instituir 12 junto al grupo amplio de los discípulos. Dice que eligió a los que él quiso. Los que él quiso podemos interpretarlo de dos formas. Yo creo que una es clara y otra un poquito más dudosa. A los que él quiso, llamó a los que él quiso, significa que hay una voluntad soberana de Jesús, que hay una libertad en Jesús. Es decir, igual que al elegir a los discípulos, al instituir 12, al ver cuáles son estos 12, aparece la iniciativa absoluta de Jesús. Jesús siempre va por delante, es Él quien elige. Dirá en San Juan, capítulo 15, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que os he elegido yo a vosotros. Esta es la dinámica de la fe y también la dinámica de la vocación. No es que yo quiero ser discípulo, es que el Señor me ha llamado. No es que yo quiero ser sacerdote o consagrado, es que el Señor ha despertado mi libertad y me ha elegido y me ha llamado por mi nombre. Pero también podemos interpretar a los que Él quiso en el sentido de a los que Él quería, a los que Él amó, a los que Él tenía, sí, hay afecto antes de la llamada. Después en el capítulo 10 con el joven rico veremos esto confirmado. Dice, Jesús lo miró, lo amó y le dijo, una cosa te falta, déjalo todo y sígueme. Es decir, no solamente la libertad de Jesús, su voluntad, sino que su amor también precede a la llamada. Dice Sabiduría, el libro de la Sabiduría, que Dios no habría creado nada si no lo hubiera amado antes. Por eso podemos aplicarlo aquí. Jesús no elegiría a nadie a quien no ha amado antes. Por tanto, la llamada de Jesús a cada persona vocacionada está precedida por una mirada amorosa de Jesús, desde los 12. Y también se nos dice luego la finalidad de esta elección. Hay una doble finalidad. Los llamó primero para que estuvieran con Él y segundo para enviarlos a predicar con autoridad sobre los demonios, es decir, para que compartan su misión de hablar y actuar. Dos finalidades, por tanto, pero no solamente es para enviarlos, de ahí vendrá la palabra apóstol, enviar, enviado, sino para estar con Él.
Es decir, Jesucristo quiere un grupo en torno a sí. No hay misión de Jesús para San Marcos sin sus discípulos. Y aún más, no podrá haber misión de los discípulos sin estar con Jesús. Estas dos finalidades no son dos finalidades, diríamos, que se superponen cronológicamente. Primero estar con Él y luego solos enviados. No, la finalidad es siempre estar siempre con Él también cuando somos enviados. Y todo es misión también cuando estamos con Él. Por tanto, cuando Jesucristo elige es para vincular personas a su misión y solo de esa forma puede haber también misión de esas personas. Por tanto, siempre los llamados, los discípulos, en este caso los 12, tienen que estar con Él y predicar y actuar como Él. Pero las dos cosas unidas. No es somos seminaristas y estamos con Él, y luego somos curas y ya vamos a predicar. O somos novios y luego ya somos casados y... No, sino que siempre con Jesús y enviados en nombre de Jesús. Sin Jesús no hay misión en la Iglesia. Estar con Él es la primera finalidad de toda llamada. Llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, mandaron llamarle. Había mucha gente sentada a su alrededor. Le dijeron: «Oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan». Él le respondió: «¿Quién es mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados en corro a su alrededor dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, pues quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Seguimos avanzando en el capítulo 3 y después de la perícopa, de la escena de los 12, tenemos como un tríptico con 3 escenas, ¿verdad?, que se corresponden. Los parientes lo buscan, los escribas que no acaban de creer en Jesús y otra vez los parientes, tu madre y tus hermanos que están ahí. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que cumplen la voluntad de Dios, los que escuchan la palabra y la cumplen. Creo que aquí podríamos decir que hay una especie de contraposición entre los 12 que Jesús ha elegido y los escribas y parientes a quienes Jesús no ha elegido, sino que están ahí. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Entonces, la primera cuestión es que Jesús viene a transformar nuestras relaciones. Pues también dirá: quien no deja a su padre, a su madre, a su hermana, a su hijo por mí, no es digno de mí. Jesucristo ha venido, el reino es instaurar un nuevo tipo de relaciones. Todos tenemos a un Padre. Si nos tomamos en serio que Dios es nuestro Padre real, no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, uno solo es vuestro Padre. Eso transforma nuestras relaciones, nos convierte a todos en hermanos. Por tanto, los lazos de sabiduría de quién es más importante porque sabe más de religión y los lazos familiares de la parentela quedan supeditados a esta nueva relación que establece la voluntad del Padre, el ser y vivir de verdad como hijos de Dios y, por tanto, como hermanos. Creo que también estos textos difíciles, que parece que Jesús se pone frente a sus parientes, se han conservado en los evangelios por una razón muy importante, porque son textos que parecen dejar a Jesús un poco regular y a sus parientes, incluida María, un poco regular. ¿Por qué ha conservado la Iglesia primitiva estos textos? ¿Por fidelidad al origen? ¿Por qué ha conservado la Iglesia primitiva estos textos difíciles de Jesús? Yo creo que hay una razón muy importante y la tenemos aquí puesta delante. Es decir, la comunidad cristiana, cuando Jesús muere y resucita, puede tener la tentación de convertirse en una comunidad endogámica, y de hecho algo hubo de eso, ¿verdad? Los parientes de Jesús serían los dirigentes de esta nueva comunidad. Los lazos de parentesco eran cogidos como una especie de carta de presentación, de currículum, para decir, nosotros somos importantes. De hecho, la comunidad de Jerusalén, Santiago, el hermano del Señor, la dirigía. Y sabemos por los santos padres que en Galilea hubo algunas comunidades que estaban gobernadas por los hermanos de Jesús. Por tanto, yo creo que estos textos se han conservado para decirnos: quien tiene que gobernar la Iglesia no son los parientes de Jesús, ni tampoco los expertos en religión, los escribas, aunque sean cristianos, sino que quien tiene que gobernar la Iglesia son aquellos que Jesús ha elegido, aunque no sean parientes y aunque no sean escribas,
pero han sido los elegidos por Jesús. Jesús, en su libertad soberana, es quien marca el futuro del cristianismo. Yo creo que por esto se ha conservado, frente a unas pretensiones de los parientes de Jesús de tener poder en la Iglesia, frente también a las pretensiones de los escribas, se dice no, los 12. Aquellos que se remontan al origen, aquellos que en la vida pública estuvieron con Jesús, porque muchos parientes suyos, Juan capítulo 7, no acabaron de creer en Jesús al principio, y en cambio los 12 ahí estuvieron. Por tanto, el poder en la Iglesia, que es un servicio, los dirigentes de la Iglesia son aquellos que son elegidos por Jesús. No lo da la parentela ni tampoco la sabiduría o la capacitación, sino la elección. Creo que por esto es muy importante que se han conservado estos textos. Pero nos queda un problema grave y difícil, y es que aparecen mencionados los hermanos de Jesús y las hermanas. E incluso en Marcos 6 se nos dan sus nombres, José, Santiago. ¿Qué sucede? Si Jesús tenía hermanos, la virginidad de María queda puesta en duda, que es lo que algunos hermanos protestantes dicen, ¿verdad? Vamos por partes. Según la Iglesia Católica, María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. El más importante de los tres es antes del parto, porque ser virgen antes del parto significa que Jesús no es hijo de María y José, sino que es hijo de Dios, y al encarnarse hijo de María. Si María no fuera virgen antes del parto, Jesús no sería hijo de Dios. Es decir, no nos jugamos solamente la pureza de María, nos jugamos la verdad de la encarnación. Jesús es hijo de María, solo de María, porque es hijo eterno del Padre. Y esto además aparece revelado en la Biblia. Mateo y Lucas, al principio de su Evangelio, insisten en la virginidad de María. Por lo tanto, María virgen antes del parto, Jesús es fruto de un nacimiento virginal, eso está claro. El problema está en después del parto. ¿Habría tenido María más hermanos de Jesús después de haber nacido Jesús? ¿Estos hermanos de Jesús que menciona el texto evangélico son hijos de José y de María, de ese matrimonio? ¿Son hermanos pequeños de Jesús? Esta es la cuestión, porque entonces lo que quedaría en duda es no la virginidad anterior de María, sino la virginidad posterior de María, la virginidad perpetua de María. ¿Es compatible el dogma católico con la Biblia o hay contradicción? Todo lo que la Iglesia cree, todo no está dicho explícitamente en la Biblia. Por ejemplo, el dogma de la Inmaculada Concepción o la Asunción de María a los cielos, o que Dios es Trinidad como persona distinto a naturaleza, ese lenguaje no está en la Biblia. Por tanto, la Iglesia, los dogmas de la Iglesia son como una especie de espiga que brota de la semilla de la palabra de Dios. No todo está explícitamente dicho. La virginidad perpetua de María no está dicha en la Biblia, pero puede ser perfectamente dogma católico. Ahora bien, lo que no puede suceder es que el dogma católico vaya en contra de la Biblia. Puede no estar explicitado en la Biblia todavía, pero tiene que brotar como semilla de la revelación. Por tanto, si es verdad que Jesús tenía hermanos hijos de María, el dogma de María, virgen perpetuamente, después del parto, no podríamos aceptarlo. Entonces, ¿cómo ha respondido la Iglesia a esta pregunta? Pues ha respondido de dos formas. Hay como dos soluciones que hacen compatible el dogma de la Iglesia y la mención bíblica de los hermanos de Jesús. Una solución, no sabemos cuál es la más histórica, las dos son posibles. Una solución es quizá más antigua y ha sido desarrollada más en el Oriente cristiano, en el mundo de ámbito griego, y otra, San Jerónimo, ha sido más aceptada en el mundo occidental, en el mundo latino. En el mundo oriental lo que se dice es que estos hermanos de Jesús son fruto de un matrimonio previo de José. Son hermanos de Jesús por parte de padre. José se había casado con María ya viudo. Entonces son efectivamente hermanos de Jesús por parte de padre. Sería una solución que hace perfectamente compatible el texto bíblico con el dogma católico, ¿verdad? Y así se ha creído en Oriente desde siempre, ¿no? En cambio, San Jerónimo nos da otra solución. Dice, yo creo que no va por ahí la cosa, sino que también es que la palabra hermano, dice Jerónimo, en griego sí, en griego hermano significa hermano, y el Marcos está escrito en griego, pero podría ser un semitismo, es decir, una palabra griega que tiene como fondo el significado de la palabra aramea de fondo, aj. Es decir, en arameo la palabra hermano
significa también pariente en sentido amplio, como ahora también en nuestros pueblos, ¿verdad? El tío Francisco, se llama en muchos pueblos a un señor, o el hermano. Es decir, no siempre hermano significa hermano de padre y madre, sino que puede tener un significado más amplio, pues esto sucede en arameo, en la lengua que Jesús hablaba y sus discípulos. Por tanto, probablemente cuando la Biblia pone los hermanos de Jesús y de San Jerónimo, está diciendo los parientes, sean primos en sentido amplio de Jesús. Entonces, claro que es compatible, son parientes de Jesús, pero no hijos de María. De hecho, estos nombres que aparecen en Marcos 6 como hermanos de Jesús, José y Santiago, aparecen luego en la cruz, aparece una madre de José y Santiago que no es María. Esto corroboraría esta opción, es decir, no son hermanos de Jesús, son parientes de Jesús. Por tanto, es compatible el dogma católico con la alusión bíblica a los hermanos de Jesús. Pero no nos conformamos con esto, nos quedamos tranquilos que es posible, sino ¿por qué la Iglesia insiste tanto en la virginidad perpetua de María? ¿Qué hay ahí? ¿Qué mensaje? Un mensaje podría ser la pureza de María, pero yo creo que hay algo más. Hay también aquí una cuestión cristológica, como siempre. Hay un mensaje más profundo y es el siguiente, creo yo. Jesús es tan el Hijo de María que María agota su maternidad en Jesús y por eso no puede ser madre de más hijos. En paralelo con lo que sucede con Jesús con el Padre. Dios no puede tener más hijos que Jesús. Porque ser Dios significa ser el Padre de Jesús. Jesús es el Hijo único de Dios y Jesús es el Hijo único de María. En cuanto Dios, unigénito del Padre, en cuanto hombre, primogénito y unigénito de María. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Es decir, Jesús es tan Hijo de Dios que Dios no puede tener más hijos. Podemos ser hijos, pero hijos en el Hijo, hijos adoptivos. E igual con María. Jesús es tan el Hijo de María, tan el Hijo del hombre, tan humano, que María no puede tener más hijos. Podemos ser hijos de María desde Jesús, hijos de María simbólicamente, de forma adoptiva. Yo creo que por ahí va la virginidad perpetua de María. Es una afirmación cristológica. Cristo es el Hijo único en cuanto Dios, el Hijo único en cuanto hombre. Nacido sin madre del Padre por los siglos, eternamente nacido sin padre de madre en la historia como hombre. Pues aquí está otra vez este misterio precioso que a simple vista puede interrogarnos, pero que si profundizamos nos da una hondura pues muy grande de los hermanos de Jesús, María y todo lo que la Biblia va haciéndonos interrogarnos cada día más. Profundizar es siempre camino de verdad y de sabiduría. También San Agustín y otros dicen, pero en el fondo no es hablar esto de María un poco, dejarla, porque está dejando a María, ser madre de Jesús es menos importante que ser discípulo de Jesús. Mi madre y mis hermanos son estos que cumplen la voluntad de Dios. Y dicen los santos padres también, en el fondo es también esto una alabanza de María, porque María, además de ser madre, es también discípula. En María convergen ambas dimensiones. María es madre físicamente de Jesús, pero ella concibió la palabra antes en su alma que en su cuerpo. María fue discípula antes que madre. María fue oyente de la palabra y por eso parió la palabra. Y en ese sentido, María sería más importante por ser discípula que por ser madre de Dios. Y por eso María es no solamente la madre, sino que es la discípula tipo, la figura de la Iglesia. Esto es interesante para nosotros, porque nosotros no podemos imitar a María en cuanto madre de Dios, pero sí podemos imitar a María en lo más importante, en cuanto discípula de Jesús. María es la gran discípula a quien todos podemos imitar. Y María es la madre también ante quien todos podemos estar cerca, bajo su amparo, de la mano de Jesús. Por tanto, textos marianos, pero bíblicamente profundizados. Que también nuestra espiritualidad mariana pase por la Biblia y pase por Jesucristo. Cautivados por la palabra, seguimos profundizando en el Evangelio según San Marcos. Jesucristo nos interroga. Jesucristo viene a establecer unas nuevas relaciones, una nueva familia en torno a su único Padre, donde también María, como modelo, entra en nuestra perspectiva.
Por tanto, seguimos leyendo, seguimos intentando cumplir la palabra que nos cautiva, porque entonces seremos hermanos y hermanas del Maestro. ¡Feliz semana!